Si ustedes quieren conocer un rito en la iglesia y meditar no solo cómo se tiene que hacer, cómo es la norma para hacerlo, sino qué quiere la iglesia celebrar en ese rito, es necesario ir a los libros litúrgicos. Estoy buscando aquí un archivito, un segundito. A ver si se me perdió. Aquí está. A los libros litúrgicos. Los libros litúrgicos han tenido un proceso de desarrollo bastante largo. Bastante largo. ¿Por qué? Porque también la iglesia ha ido comprendiendo los ritos. Alguno podrá decir, padre, pero cuando vamos a hablar de la misa, nuestro Señor Jesucristo no celebró como nosotros celebramos ahora la misa. En esto hay que recordar algo que nos dice el Vaticano. Hay una cosa que es esencial y hay otra cosa que es, y que por lo mismo por esencial no cambia. El término que se usa es el término inmutable, o sea, hay cosas que no cambian, que es de esencia, pero hay otras cosas que sí van cambiando, sí son mutables, cambiables. En la misa, en la Eucaristía, nosotros tenemos un elemento inmutable, y eso lo tenemos desde lo que nos dejó Cristo. ¿Y qué es lo inmutable en la Eucaristía? ¿Qué es lo inmutable? Uno de los padres que me ayude. ¿Qué es lo inmutable en la misa? La consagración. Las palabras de la consagración. Palabras de consagración. ¿No es cierto? Palabras de consagración. Eso no las podemos cambiar. Eso es lo inmutable. ¿Qué otra cosa no es inmutable? No es cambiable. Es inmutable. La palabra, la lectura de la palabra. Las especies eucarísticas. Porque así celebró Cristo. Con pan ácido y con vino de uva. Es inmutable, nosotros no lo podemos cambiar. Y esa es la esencia de la iglesia. Lo demás, que es el aparato ritual que llamamos, eso ha ido cambiando a lo largo del tiempo según la vivencia y reflexión de la misma comunidad. Que ahorita estamos celebrando de esta manera, que de aquí a 50 años la iglesia diga que eso cambiable lo vamos a cambiar y vamos a celebrar de otra manera, sin cambiar lo esencial, perfectamente la iglesia lo puede hacer. Y a lo largo de la historia lo ha ido haciendo. Pero sí también a lo largo de la historia ha ido descubriendo como un esquema que es como también lo que ha permanecido en el tiempo, aunque hayan sufrido muy pocas variaciones. Y eso los libros litúrgicos son lo que nos van dando esa realidad. Si ahorita viene un padre a celebrar un bautismo con el ritual de 1971, yo le digo, padre, usted tiene que modernizarse, porque ya tenemos un nuevo ritual, más nuevo, que han cambiado cositas. Entonces, bueno, irnos cambiando según esa parte, ¿no? Y haciendo. Bueno, dentro de ese esquema grande que la iglesia ha descubierto y que en los libros litúrgicos se presentan, ha descubierto dos grandes momentos en la misa. También desde la experiencia de la primitiva comunidad, que es la parte que llama de la palabra y que es la parte que llama eucarística. Y en esa parte eucarística es donde va a colocar esto que es inmutable, las palabras de la consagración y las especies que se usan. Allí en toda esta parte eucarística. Liturgia de la palabra y Eucaristía. Con una introducción y con una conclusión. ¿Listo? Eso es lo que ha ido haciendo la iglesia. Ahora, ese gran esquema que más elementos tiene es lo que en el tiempo, como digo, ha ido cambiando y en los libros litúrgicos se han ido reflejando. ¿Sí? Los padres que tuvieron la oportunidad de conocer y celebrar la misa antes de la reforma del Vaticano II, recordarán que la misa tenía muchas más inclinaciones, postraciones, bendiciones, una serie más de oraciones, de ritos, de cosas. Eso ha ido cambiando.
Ahora tenemos otras. Sí, sí. Los que se recordarán también, antes del Vaticano II, solamente se leía que una epístola a un lado y el Evangelio al otro lado. Hoy en día ya tenemos una mayor riqueza bíblica en la celebración y usamos mucho más textos del Antiguo Testamento que antes. Eso ha ido cambiando. Antiguamente, mire, el proceso de la comunión ha sufrido unos cambios impresionantes. En un comienzo comulgaba toda la comunidad. Por allá como en los siglos VIII, IX, entonces empezó a darse el cambio a comulgar solo los ministros. Por allá en el siglo XII solo el que celebraba. Por allá otra vez volvimos a que comulgaban prácticamente solo los fieles. Después entonces ya estamos diciendo que comulgamos todo. Eso ha ido cambiando. Las maneras de recibir la comunión también han ido cambiando. También han ido cambiando. Desde que tenemos las especies, las formas redonditas del pan ácimo delgadito, se ha acostumbrado mucho en la boca directamente. Para cuando eran realmente los trozos de pan ácimo, necesariamente se le tenía que dar a la persona, porque la persona tenía que empezar a comer, no podía echar toda la boca. Los que han tenido oportunidad de comer pan ácimo así grande, sabrán que no es fácilmente masticable, eso es durito. Perdónenme la comparación, es como chicle, eso a veces más como. Entonces, claro, tenían que cogerla con la mano e ir echándose trocitos, porque si no se atragantaba. Eso ha ido cambiando. Ha ido cambiando. Durante mucho tiempo se comulgó bajo las dos especies, después solo bajo una especie, ahora se nos dice que es la posibilidad de una especie o de ambas. Todavía hay iglesias orientales que guardan ritos antiguos de comunión con el vino, que es bastante curioso, porque usan fundamentalmente dos maneras, con dos aparaticos, o con una cucharilla o con una especie de pitillo de metal. Se llama cánula, el término que se le da. Entonces cuando van a comulgar así, tienen por ejemplo las canulitas ahí y pasa el fiel y chupa la canulita y la va dejando a un lado. O cuando es con la cucharilla, van y pasan, se arrodillan, abren la boca así y pasa el sacerdote con la cucharita y les va poniendo un poquito en la boca. O sea, eso ha cambiado. Son cosas que van cambiando en el tiempo. Esto lo digo ¿por qué? Porque es que a veces como que nos amarramos y que creemos que las cosas no pueden cambiar. En ese aspecto ritual de lo cambiable, la iglesia ha ido cambiando. ¿Qué tal si yo les dijera que es después del Vaticano II que se ha recuperado, por ejemplo, la oración universal de los fieles? Antes no se hacía. O que se ha recuperado el rito de la paz en su expresión de gesto de darnos la paz. Antes no lo había. Entonces, como digo, son cosas que son cambiando. ¿Dónde vemos esos cambios? A lo largo de los libros litúrgicos. ¿Dónde entonces vamos a saber qué es lo que está indicado realizar? En los libros litúrgicos. Por eso hay que conocerlos. Yo he dicho todo esto es para invitarlos, no solo a los sacerdotes que ya lo saben y lo han hecho, sino a los laicos para que sepan que hay que conocer los libros litúrgicos. Para cómo celebrar la misa, en cuanto a libros litúrgicos, ha habido un proceso bastante largo e interesante. Aquí yo no lo voy a decir todo porque no lo vamos a alcanzar, pero es bastante interesante. Por allá en los primeros siglos se empezaron a hacer los esquemas para celebrar, especialmente conteniendo lo que se llaman las oraciones, que en eso también ha habido una cierta armonía de mantener 3 oraciones durante la celebración, lo que actualmente llamamos oración colecta, oración después de ofrendas y sobre ofrendas y oración después de comunión. Más o menos ese esquema desde los primeros siglos en la iglesia se ha mantenido. A veces ha tenido algunas variaciones, a veces colocan una oración más o quitan una o quitan unas de estas, pero ha cambiado. Y empezaron a hacerse estos documentos. Lo primero que se hicieron fueron unas hojitas, bueno, no como estas, se imaginarán que eran en pergamino o en papiro, no, muy grandes, unas hojas.
donde contenían estos formularios. A esas hojitas se les dijo los libelli. Los libelli, ¿no? Que se iban haciendo para la celebración, especialmente para las celebraciones especiales. En esa época se celebraba solamente una vez el Día del Señor y ya, una sola celebración. Entonces no había problema. Después esas hojitas se empezaron a agrupar y a formar un librito y a hacerse una cosa más estable. Y a esas hojitas, además de las oraciones, se le empezaron a anotar algunas indicaciones de cómo celebrar. Muy sencillitas las indicaciones, pero se iban anotando. Y eso dio paso a lo que se conoce en la iglesia con el nombre de los sacramentarios. Los sacramentarios. Ahora, como de región a región había algunas cosas que variaban, estos libros también empezaron a ser propios. Había unos libros en Roma, otros libros por el lado de Francia, otros libros que manejaban de estos sacramentarios por el lado de Oriente, lo que es actualmente Grecia, Turquía, etc. Pero iban teniendo estos libros. Los sacramentarios. Ahora, se vio la necesidad de otros libros. Un libro que diera las indicaciones más precisas de cómo había que celebrar. No tanto que trajera las oraciones o las fórmulas, las plegarias, sino las indicaciones. Y se creó un librito que se llama el Ordo o las órdenes, ¿no es cierto? O sea, el que da el orden de lo que se está haciendo. Aparte de eso, fue teniendo también un proceso de elaboración, el uso de la palabra de Dios en el sacramento, específicamente en la misa, la Eucaristía, ¿no es cierto? Al comienzo, ¿cómo se hacía con la palabra de Dios? Pues se sacaban los escritos del apóstol y se leían. Después ya se fueron conformando las Biblias y entonces se leía directamente de la Biblia. Después, para no tener todo el texto y para ir haciendo como una organización de una lectura más ordenada, continua de la palabra de Dios, entonces se indicaba al lado, aquí está el texto, se indicaba al lado dónde se debía comenzar a leer y dónde se debía llegar a terminar. ¿Hasta dónde? ¿De dónde a dónde? Después, para facilitar eso, hicieron un librito que contenía en las primeras palabras y las últimas palabras, que se llamó el incipit y el accipit. Y entonces el ministro cogía el librito y decía: hoy toca leer desde aquí hasta aquí, y se iba al texto. Esto era un poco difícil, ¿no es cierto? Porque tenía que tener el libro donde le indicaba de dónde a dónde iba leyendo, y aparte de eso el libro para leer. Después se buscó algo más práctico, y eso fue ¿qué? Sacar el texto completo. Y de ahí es que nos vienen a aparecer, porque hoy en día nosotros tenemos como los leccionarios. Entonces ya me empiezan a colocar la lectura completa. Por eso yo no tengo que sacar allá la Biblia. ¿Por qué? Porque pues ya tengo aquí la lectura que tengo que leer. Y eso fue dando una organización más. Empezaron a surgir otros libros para los diferentes ritos, para las bendiciones, para la oración de la iglesia, lo que llamamos liturgia de las horas y demás. Llegó un momento en que eran tantos libros que era a veces complicado manejarlo. Y entonces por ahí, más o menos hacia el siglo X, hacia el año 1100, empieza a surgir algo novedoso, y se conoce con el nombre de los libros mixtos. ¿Y qué es un libro mixto? Toma los elementos y los configura en uno solo. Entonces, aquí estaba el libro que me decía cómo tengo que celebrar, lo que se llaman las rúbricas. Entonces, saquemos las rúbricas.
Y aquí está el libro que me dice cuáles son las oraciones. Saquemos las oraciones, juntemos eso, rúbricas y oraciones. Y aquí está el libro de las antífonas, saquemos las antífonas, metámoslas aquí. Y se empieza a formar un solo libro. El primer libro mixto que propiamente se buscó elaborar fue para el uso del Papa y después para el uso de los obispos. Y es lo que se conoce en la iglesia como el pontifical. Fue el primer libro que se elaboró. Pero para los demás curitas tenían que seguir usando toda una serie de libros. Por eso por allá, hacia el siglo XII, se inventan el librito que se llama el misal, que es el libro para la misa, para que el sacerdote use en la misa. Y ahí se le colocan todos los elementos del rito de la misa, cómo tiene que celebrar, qué es lo que tiene que decir, etc., qué gestos tiene que hacer, todo se coloca. El misal. El misal tuvo procesos, pero el más relevante, el más significativo, es el que tuvo después del Concilio de Trento. ¿Qué pasó después del Concilio de Trento? El Papa Pío V había hecho una comisión que organizó todo el rito de la misa, lo revisó, y eso hizo que produjera un misal que se llama el misal de Pío V. Ese misal fue tan bien hecho y que no se tocó después casi nada, que es el que ha usado, el único que usó la iglesia romana latina, porque la iglesia griega tiene sus propios, las familias griegas tienen sus propios ritmos, y dentro del rito aquí occidental está el rito ambrosiano y otros ritos. El rito romano latino, que es el nuestro, lo usó oficialmente y únicamente hasta 1970. Imagínense, desde 1570 y pico hasta 1970, ¿cuánto? 4 siglos. Sufrió muy poquitas variaciones, y por eso, aunque hubo papas que lo cambiaron algunas cosas, el último cambio que se le hizo a ese rito, y por lo mismo ese misal, fue el de Juan XXIII, incluso un poquito antes del concilio. Siempre se le ha conocido como la misa de Pío V o el misal de Pío V. Después del Vaticano II, ¿qué pasó? El Vaticano pidió que se revisara el rito de la misa, toda la liturgia, específicamente el rito de la misa. Vino esta revisión, y como fruto de esa revisión, el rito se precisó, cambió en algunas cosas, y eso hizo que hubiera necesidad de sacar un nuevo libro para la misa, un nuevo misal. Y a ese misal se le conoce con el nombre del misal de Pablo VI. La misa de Pablo VI o el misal de Pablo VI. No es que el Papa Pablo VI se haya puesto a hacer todo el rito, a revisar el rito, no, lo revisaron los equipos, los estudiosos, pero él como Papa fue el que lo aprobó. ¿No? Misal de Pío, ¿de qué? De Pablo VI. Pablo VI. Aunque de pronto por allá, cuando estemos terminando el encuentro, haré alguna referencia más explícita. De una vez digo lo siguiente en este momento. Actualmente en la iglesia, el rito ordinario, o sea, normal de celebrar la misa, es el rito de Pablo VI, con el misal de Pablo VI. Pero nos ha dicho el Papa Benedicto XVI, la misa según el rito de Pío V es también válida y aparece como el rito extraordinario. Y yo no sé si ustedes saben muy bien la distinción entre ordinario y extraordinario. Ordinario es lo normal, lo que estamos llamados a hacer. Lo extraordinario es lo que en algunas circunstancias de pronto se puede o se deba hacer. ¿Listo?
Entonces, esto porque por ahí han escuchado de pronto eso de la misa de Pío V, etc. Ahora, el misal de Pablo VI tuvo varias ediciones, ha tenido varias ediciones. Aquí sí ya me digo aquí a las que pides. Y ya van a decir que ya no va a funcionar ahorita. Bueno, todo esto es una cosa ahí que no lo voy a leer. Es material sobre esto del misal nuevo. Aquí viene lo que les mencionaba de Pío V. Una cronología para recordar algo que ya mencionaba: 1570 el misal de Pío V, 1970 el misal de Pablo VI. Ahora, los libros de la iglesia, o los documentos de la iglesia, son sacados ¿en qué idioma? En el idioma oficial de la iglesia. Y el idioma oficial de la iglesia es el latín. Y cuando en los libros litúrgicos se habla de esa edición en latín, que es la oficial, se llama edición típica latina. Y de esas ediciones es que nosotros después tenemos que hacer las traducciones a los diferentes idiomas. El misal de Pablo VI ha tenido 3 ediciones típicas, o sea, en latín. Cada edición se presenta porque ha cambiado alguna cosa. La primera, 1970, fue la primera que salió. Después empezaron a revisar algunas cosas, le añadieron unas plegarias, las que nosotros conocíamos antes como plegarias quintas, o actualmente con el nombre de diversas circunstancias. Cuando se hizo esos cambios, al poquito tiempo se hizo una nueva edición, 1975. Y la última, después de una revisión larga que se hizo, salió en el año 2000. Esa edición típica es la que está actualmente en uso. Voy a celebrar la misa con la edición del 70 o con la del 75, no, porque se supone que ya hemos ido avanzando en esa revisión. Entonces yo tengo que ir al año 2000. Ahora, esa edición latina se ha traducido. La del 70 nos dio el misal en español en 1972. La del 75 se tradujo y ha tenido 2 traducciones, la del 83 y la del 94. Nosotros hasta hace poco estábamos, y atentos mis curitas buenos, afirmo la palabra estábamos. Se supone que ahora no, se debería suponer que ahora no. Estábamos usando la traducción del 94. Al salir una nueva edición típica, necesariamente se tradujo, y es la edición que actualmente en español está aprobada para usar en Colombia, que es la del año 2008. ¿Listo? El 2008. Abro aquí un paréntesis para mis hermanos sacerdotes, que son los que más me van a entender esto, para los novicios, que es bueno que sepan. Todos los libros litúrgicos, cuando se hace la traducción de su edición original latina a cualquier otra lengua, necesitan, para poderse usar, que tengan la aprobación de Roma, de la congregación. Dan el visto bueno que garantizan que esa edición está bien preparada y que se puede usar. Es lo que nosotros en términos técnicos llamamos la recognitio. La recognitio. ¿Qué tal si yo les dijera a mis hermanos sacerdotes lo siguiente? Misal de 1972. Tenemos la recognitio.
Misal de 1983. Tenemos la Recognition. Misal 1994 no se pidió. O sea, por más de 20 años, 15 años estuvimos usando un misal que nos ha gustado mucho, a mí me gustó mucho la traducción, pero que en su orden legal no tiene la aprobación de Roma. Porque el último que se ha pedido la aprobación fue en el del 83. Hay una falla del procedimiento que ahora hay que tratar de solucionar. ¿Cómo se ha solucionado? Con la aprobación del 2008. Padre, es que no nos gusta ese misal. Pues sí, hay unas cosas que no gustan, efectivamente. Y yo soy muy crítico en eso también. Pero ¿qué le vamos a hacer? Es el que está aprobado y es el que está mandado a usar. Y como la celebración de la misa no es un acto privado, sino de iglesia, yo tengo que seguir a quién, a la iglesia, no a mis gustos personales. Porque si no terminamos cada uno haciendo su traducción a su gusto. Tengan la seguridad que en unos pocos años ya no tendremos el del 2008, sino será otro, y nos tendremos que acomodar. Hay unos que han dicho, no, pero es que ahí cambiaron unas cosas. Imagínense cómo sería cuando les tocó pasar del misal de Pío V, que era en latín, al de 1972, que no solo era en otro idioma, que era en español, sino que tenía otro esquema. Y ahí nos tocó adaptarnos. Como digo, a veces uno se aferra a ciertas cosas. Entonces, hermanos sacerdotes, a ustedes les dejo claro, nuestros hermanos fieles y buenos que lo sepan, actualmente el único misal aprobado para Colombia en uso es el del año 2008. Nos guste más o nos guste menos, pero la iglesia va. La iglesia va. ¿Y por qué el del 2008? Porque es que es otra edición típica latina del año 2000, distinta de la del año 75. El misal del 94, aunque no tenga la Recognición de Roma, está basado en el misal de ¿cuál? Del 75. Pero resulta que nosotros ya pasamos a otra edición latina, que es la del 2000. Entonces, si yo no uso el misal del 2008, no solo no lo estoy usando en cuanto a español, sino que no estoy queriendo reconocer los cambios que se introdujeron en la edición típica del 2000. Yo no sé si ustedes han pensado eso. No es solo cuestión de gustos de traducción en español, sino que hay cosas del rito que del 75 al 2000 han cambiado. Padre, eso no ha cambiado casi nada. Bueno, yo aquí les presento solo para que miren, esta fue la secuencia de cómo se hizo aquí la traducción en Colombia, que fue un trabajo bastante largo. Desafortunadamente se hubiera podido hacer mejor, pero bueno, ya que caramba. Pero miren, padres, no lo voy a leer aquí porque es larguísimo. Miren las modificaciones que tuvo el texto mismo del misal del 75 al 2000. Todas las modificaciones, en general, en los propios del tiempo, todo lo que se fue cambiando, cada rayita de esas es un cambio que hay del misal del 75 al del 2000. Por lo mismo es un cambio de la traducción del 94 a la del 2008, necesariamente. Cada rayita es un cambio. ¿Cuántos van? Así en el propio de los tiempos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ¿no? En el ordinario de la misa, todos los cambios que hubo en el ordinario de la misa, en el apéndice de la misa, en el propio de los santos, todos los cambios que ha habido. Todos esos son cambios o de fecha de santos, o de nombres de santos, o de santos nuevos que se incorporaron.
misas comunes, en las misas rituales, en las misas por diversas necesidades, en las votivas, en la de difuntos, en el apéndice del misal. Entonces, como ven, son muchos cambios. Entonces, si yo sigo celebrando según el misal del 94, o sea que tiene como base del 75, no he asimilado los cambios que hizo el nuevo rito del 2000. Atentos a eso. Es cierto, hermanos sacerdotes, que la traducción a veces no nos gusta y que pudo haber sido mejor. Es cierto. Por eso está empezando una nueva revisión de ese misal en ese sentido. Pero hay cosas más de fondo que de forma. Primer ejercicio: vayan a sus parroquias. ¿Con qué misal están celebrando? Primer ejercicio: sencillísimo. Sencillísimo. Si fuera por gustos, después de haber estudiado lo poquito que pude haber estudiado, yo me hubiera quedado todavía con las oraciones de los sacramentarios del siglo V. Pero como no es por gusto, yo no puedo celebrar con esos esquemas. Bueno, esto en cuanto a... Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero terminar aquí esta presentación. Actualmente nosotros tenemos, entonces, es este misal. Este misal en uso. Ahora, en este misal, después del Vaticano II, como en muchos libros litúrgicos, se nos regaló una cosa muy bonita, y es unos documentos al inicio, que en términos nuestros se llaman los prenotanda. En esos documenticos, o una instrucción, en el caso del misal es una instrucción general del misal romano. En ese documento, ustedes encuentran cómo se tiene que celebrar la misa. Ustedes perfectamente pudieran leerse ese documento y entenderían no solo en cuanto a normas cómo se tiene que celebrar, sino cuál es la razón para que nosotros celebremos de esa manera. Yo no sé si nuestros hermanos novicios ya han podido conocer algo de la instrucción general de misa romana. Perfecto. Uno la tendría que leer por lo menos una vez en la vida, ¿no? Yo digo que a veces nosotros tenemos el defecto muy latinoamericano de empezar a usar las cosas sin leer las instrucciones. ¿Sí o no? Y a veces nos pasa eso, tanto a los sacerdotes como a los fieles laicos, que vamos a la misa y no hemos leído todavía las instrucciones. Y esa instrucción general del misal romano son las instrucciones de cómo se tiene que celebrar la misa. Bueno, vamos a esas instrucciones. Y es lo que ahora quiero empezar antes de irnos al descanso. No voy a leer todo, gastaríamos varios días. Quiero solamente subrayar algunas cosas de esas instrucciones. ¿Listo? Cosas ya muy prácticas. Instrucción general del misal romano. Bueno, eso trae una introducción, que ustedes después la van a leer. Un capítulo primero que nos menciona la importancia y la dignidad de la celebración de la Eucaristía. Después, ¿por qué celebrar la misa? Bueno, ahí viene toda una reflexión. Yo no me voy a detener en esto porque si no, no terminamos. Viene un segundo capítulo acerca de la estructura de la misa, sus elementos y sus partes. Salto este capítulo porque es el que después del descanso vamos a empezar a estudiar cada parte de la misa. Lo vamos a leer después con calmita, pues, a mirar los diversos elementos de la misa, cada una de las partes de la misa.
Bueno, de este capítulo aprovecho para leer el número 117. No lo voy a leer todo, voy a leer solamente el 117. Todo esto lo vamos a mirar después. El 110, el capítulo 3 es oficios y ministerios en la celebración. Bueno, todo esto lo voy a pasar. Diversas formas de celebrar la misa: sin diácono, con diácono. ¿Qué tienen que hacer los acólitos? El lector instituido. Como en la misa concelebrada, eso lo voy a tocar ahora más tarde, por eso yo lo voy a pasar ahorita así. Mire, hay misas en que solo participa un ministro, entonces ¿cómo celebrarla? Bueno, antes de llegar a seguir aquí con algunas normas, quiero leer el número 117, que está un poco atrás. A ver si de pronto empezamos a responder algunas dudas que pueda haber. Dice el número 117: cúbrase el altar, al menos con un mantel de color blanco. Blanco. La norma litúrgica no pide manteles morados, verdes, anaranjados, amarillos, violetas, azules. La norma pide que el altar se cubra es con un mantel blanco. Blanco. No hay otra norma. El mantel tiene que ser blanco. Después va a decir que el mantel, que sea bonito, que sea según el tamaño del altar, porque es que a veces hay unas cosas que se hacen que en lugar de dignificar el altar, terminan dañando. Sobre el altar, atentos porque ahorita ustedes van a decir, no, pero es que hemos visto esto. Sobre el altar o cerca de él, sobre el altar o cerca de él, cerca. ¿Será que si yo me ubico allá en esa pared es cerca del altar? No, cerca del altar hay que entender, cerca del altar. Colóquese en todas las celebraciones por lo menos 2 candeleros, por lo menos, o también 4 o 6. 2, 4 o 6. Especialmente si se trata de una misa dominical o festiva de precepto. Y atentos a la norma: si celebra, preside el obispo diocesano, 7. Los padres que tengan aspiraciones episcopales vayan colocando ya las 7 velas cuando celebren. Mientras tanto, reserven solo al obispo. Con sus velas encendidas. Y aquí abro un paréntesis en cuanto a velas. ¿Qué entendemos en liturgia como velas? Hechas con cera. No entendemos como velas unos inventos rarísimos que, aunque sean prácticos, no son para nada litúrgicos, de unas conexiones eléctricas. Velas con cera o con óleo que queme. Se puede usar el óleo también, el aceite, o la cera dura. Por favor. Porque es que a veces ve unas ciertas cosas, llega uno a unos altares y sobre el altar unas imitaciones de velas de lo que tiene su bombillito que hacen así todo el tiempo y están desconectados eléctricamente. La norma no lo pide y litúrgicamente no está previsto. Igual que las flores artificiales.
Eso litúrgicamente no tiene ningún sentido. Será muy práctico, pero no tiene para nada sentido. Igualmente, sobre el altar o cerca del mismo debe haber una cruz adornada con la efigie de Cristo crucificado. O sobre el altar o cerca del altar. En nuestra arquitectura religiosa se ha previsto mucho que coloquemos uno más grande, casi siempre al fondo del presbiterio, en el ábside de la iglesia o a un lado. Eso ya es como algo muy propio aquí nuestro, pero realmente la norma litúrgica es o sobre el altar o cerca del altar. Una cosa que me llama la atención de la norma, y es que tenga necesariamente que precisar adornada con la efigie de Cristo crucificado. O sea, no es solamente la cruz, y no es la cruz con un resucitado, ni tampoco es solo poner un resucitado, porque a veces llega uno a unas iglesias y ves al resucitado. No, lo que pide la norma litúrgica es que sea la cruz con la efigie de Cristo crucificado. ¿Cuál es la razón de ser? Todo tiene un sentido. Porque ¿qué es lo que nosotros celebramos en la misa? Que yo leí en el número 47 de la Sacrosanto Concilio: el cuerpo y la sangre de Cristo entregados en la cruz. Sí, sabemos que es vida, que es resurrección, pero lo que nosotros celebramos es el misterio de la muerte de Cristo, la entrega de Cristo. Por eso después en las palabras de consagración uno no va a decir: este es mi cuerpo resucitado, glorificado, este es mi cuerpo entregado por vosotros, esta es mi sangre derramada por vosotros. Y según la imagen, ¿eso es donde lo percibimos? En Cristo en la cruz. Entonces atentos, porque eso tiene toda una relación. Padre, si se coloca la cruz en el altar, de corriente, ¿en dónde va? En el centro, con los candelabros a los lados. El séptimo puede ir a un lado o detrás de la cruz, o sea, haciendo una unidad con la cruz. ¿Hacia dónde tiene que estar mirando el crucificado? Hacia el celebrante. Si yo estoy aquí y coloco al Cristo en el altar, debe estar mirándome a mí. Hoy en día se han hecho, en muchas partes han hecho, y bueno, no hoy en día, la tradición en esta parte artística han hecho unas cruces que tienen, por así decirlo, entre comillas, valga el término, doble cara. O sea, está Cristo crucificado y por el otro lado también tiene alguna representación o algo para que no se vea tan feo. Los que están aquí no vayan a ver ahí una cosa feísima, ¿no? Porque de corriente los Cristos, las cruces por detrás no las terminan, ¿no es cierto? Queda rústico. Entonces a veces hacen esas. Por eso ustedes ahora ven mucho que el Papa celebra de esa manera, los candelabros sobre el altar y la cruz en el altar. Eso está permitido según la norma. Según nuestra costumbre, lo más normal es que no lo hacemos, ¿no es cierto? Como el Cristo está grandísimo, colocado, y casi siempre las velas las ponemos a los lados, ¿no? Entonces no tenemos esa dificultad. Una cosa que sí recomiendo yo, y también la norma lo precisa, es que en el presbiterio, donde se celebra la misa, solo debe haber una cruz. Atentos a eso. Por eso, si yo traigo la cruz procesional y hay otra cruz ya, yo la entro a la sacristía. Pero si traigo la cruz procesional y no hay más cruces, yo la tengo que dejar ubicar. Entonces, esto lo digo porque es que a veces uno encuentra el Cristo grandísimo a un lado, el Cristo chiquito sobre el sagrario y el Cristo aparte de eso en el altar. Lo he visto. Entonces se coloca una sola. Bueno,
Los candelabros, los candeleros y la cruz adornada con la efigie de Cristo crucificado pueden llevarse en la procesión de entrada. Sobre el mismo altar puede ponerse el evangeliario. Atentos, evangeliario, no leccionario. El leccionario es el libro que tenemos donde están todas las lecturas para la misa. El evangeliario contiene solo el evangelio para la misa. El que se trae en procesión y se coloca sobre el altar es el evangeliario. Si no tenemos evangeliario, no se lleva nada en procesión. El leccionario ya debe estar colocado ¿en dónde? En el sitio de la palabra, en el ambón. Allá, desde el comienzo de la misa, ya está en el ambón. No tiene ningún problema. Bueno, esto así. Algunas normas más generales para todas las formas de la misa antes de irnos a descanso. Veneración del altar y del evangeliario. Una aclaración. Nosotros, en la celebración de la misa, la venia que hacemos cuando llegamos y cuando nos vamos y cuando hacemos algún movimiento en el presbiterio, no es al crucifijo, es al altar, porque en la misa Jesucristo se hace presente como sacerdote, víctima y altar. Atentos a esto, porque a veces uno hace la venia y parece que le está haciendo la venia al crucifijo. No, es al altar. Y el ministro venera al ingresar a la misa y al salir de la misa de dos maneras el altar: con la venia y con el beso. Son las dos maneras de hacer la veneración. ¿Listo? Después habrá la incensación, si no hay poderes. Genuflexiones o inclinaciones. Hoy en día esto se ha reducido muchísimo. Antes había una mayor diversidad. Actualmente se habla de genuflexión y de inclinación. La genuflexión es cuando se dobla la rodilla derecha hasta ponerla en tierra. Significa adoración. Se reserva este gesto solo ¿a quiénes? Al Santísimo Sacramento y a la Santa Cruz. Desde la solemne adoración en la acción litúrgica del Viernes Santo hasta la pasión del Señor, hasta el inicio de la vigilia pascual. O sea, tanto al Santísimo, diríamos nosotros, como el Viernes Santo a la cruz. A nadie más nosotros le hacemos, en ningún otro momento, digamos, está indicado el gesto de la genuflexión. Durante la misa, hermanos sacerdotes lo saben muy bien, de pronto los laicos no. Durante la misa, nosotros hacemos 3 genuflexiones. Después de la elevación de la hostia y después de la elevación del cáliz, o sea, después de consagrar el pan, una genuflexión. Después de consagrar el vino, una genuflexión. Y tercera, antes de la comunión. Antes de la comunión. ¿Qué pasa? Esta es una de las preguntas más recurrentes. ¿Qué pasa si el tabernáculo o sagrario que llamamos nosotros con la reserva eucarística está en el presbiterio? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa en muchas de nuestras iglesias? Que está en el fondo, ¿no es cierto? Aquí está el altar y en el fondo está el Santísimo. ¿Qué pasa si está el sagrario allá? Cuando nosotros llegamos a celebrar los ministros y cuando terminamos de celebrar, ya no vamos a hacer inclinación o venia al altar, sino que hacemos en la genuflexión al Santísimo. Después, durante la misa, no hacemos más genuflexiones a ese sagrario.
Ya estamos, ya pasamos. ¿Listo? No es que cada vez que pasa una genuflexión, cada vez que pasa, no, ya estamos en la misa. Solo a llegar y solo a salir. ¿Listo? De lo contrario, todos los que pasan delante del Santísimo Sacramento hacen genuflexión, a no ser que avancen procesional. Esto es otro detalle. Lo voy a explicar de una vez. Padre, es que yo llegué. Me imagino que aquí está el altar y que allá está el sagrario. Es que el Santísimo está a este lado. Es que el Santísimo está a este lado. Yo no tengo que hacer genuflexión, porque yo estoy llegando y yo lo que hago es inclinación al altar y paso. De tal manera que la genuflexión es solo si está en el presbiterio. ¿Listo? No más. ¿Qué pasa si vamos en procesión? Un ejemplo. Salimos aquí de la sacristía de la basílica y hacemos la procesión por atrás para dar la vuelta allá y entrar por el centro. Y yo sé que atrás está el sagrario con el Santísimo. ¿Qué hacemos? La norma indica, y es lo que está ahí, que cuando vamos en procesión y pasamos delante del sagrario, del tabernáculo con el Santísimo, no hacemos genuflexión ni ningún otro gesto, porque vamos en procesión. Ustedes, hermanos sacerdotes, ven y laicos, ven qué pasa cuando se empiezan a hacer gestos o inclinaciones o genuflexiones. Se desorganiza completamente la procesión y unos casi que se van, uno por ahí despistado, casi que se va encima de adelante que se hizo genuflexión, y en procesión se sigue, no hay ningún otro gesto. Inclinaciones. Con la inclinación se indica reverencia, ¿o no? Antes había más tipos de inclinaciones, hoy en día solamente se mencionan dos tipos de esta veneración, de esta reverencia, que es la inclinación de cabeza, o sea, solo de la cabeza, y la inclinación del cuerpo o profunda. Creo que se nota la diferencia, ¿no? Es distinto hacer así a distinto hacer así. Solo hay esas dos inclinaciones. La inclinación de cabeza, ¿cuánto se hace? A ver si la hacemos. Incluso ustedes. La inclinación de cabeza se hace cuando se nombran al mismo tiempo las tres divinas personas. De corriente, ¿cuándo es que nosotros mencionamos las tres divinas personas? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Siempre que se mencionan las tres divinas personas. Por eso nuestros hermanos, no sé ustedes cuando hacen el rezo del coro, pero yo lo he visto en nuestros hermanos benedictinos, cada vez que terminan un salmo, se ponen de pie y en gloria lo hacen en el orto. Eso está indicado, seguir la norma simplemente. Y cuando se menciona el nombre de Jesús, de la bienaventurada Virgen María y del santo en cuyo honor se celebra la misa. Por eso ustedes ven que a veces en el Gloria hacemos inclinación, ¿no es cierto? Cuando se menciona Jesucristo nuestro Señor, y seguimos. Bueno, inclinación del cuerpo o inclinación profunda, ¿cuándo se hace? Al altar. Cuando nosotros los sacerdotes, cuando llegamos, salimos, demás, lo que hacemos es inclinación profunda. En las oraciones, cuando se menciona purifica mi corazón, que es cuando vamos a proclamar el Evangelio, y el acepta, Señor, nuestro corazón contrito, que es cuando hemos terminado de hacer la presentación de ofrendas. Ustedes ven que nosotros hacemos todo eso, ¿no es cierto? Muy bien. En el símbolo, o sea, en el credo,
cuando se mencionan las palabras que hace referencia a la encarnación y por obra del Espíritu Santo, o que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y en el canon romano, plegaria eucarística número 1, cuando se va en la parte de la plegaria que dice: te pedimos humildemente. El diácono hace inclinación del cuerpo o profunda cuando pide la bendición antes de proclamar el Evangelio. Bueno, hay una inclinación que fue la única que se conservó de toda esa diversidad que había, que es un término medio entre la de cabeza y la de todo el cuerpo. Es una inclinación un poquito, digamos, la mitad, que se conservó, es de las pocas que se conservó, que es cuando el sacerdote pronuncia las palabras de consagración. ¿Listo? Por eso ahí nosotros tenemos que mejorar mucho la cuestión de sonido, porque a veces cuando hacemos la inclinación entonces no se nos escucha, porque son una vez el micrófono muy finos, y tenemos que mirar cómo solucionamos eso, porque nos debemos inclinar un poquito. Bueno. Incensación. Otras dudas. ¿Cómo se inciensa hoy en día? Antiguamente, según el ritual de Pío V, la incensación era muy complicada, recordarán algunos, tan complicada que incluso necesitaba hacerse un dibujo para indicar cómo era que se tenía que incensar. Y aparte de eso, no solo era complicada en movimientos, sino que se iban recitando unas fórmulas en latín. Hoy en día la incensación está indicada que sea más sencilla y ya no hay que ir pronunciando ninguna fórmula. Por eso la que está indicada según la instrucción general del misal romano son las siguientes. ¿Cuándo se usa el incienso? Durante la entrada, para incensar la cruz y el altar, para la procesión y proclamación del Evangelio, para incensar las ofrendas en el altar y para la incensación de la hostia y el cáliz después de la consagración. El sacerdote, cuando coloca incienso, bendice, hace la señal de la cruz, coloca incienso y hace la señal de la cruz. Antes y después de la incensación se hace inclinación profunda a la persona o al objeto que se inciensa, exceptuando el altar y exceptuando las ofrendas por el sacrificio. Voy a acorchar a los padres y a los novicios y a las religiosas. ¿Por qué creen ustedes que cuando se inciensa el altar y cuando se inciensan las ofrendas no se hace esa inclinación profunda? Representa la parte humana. Hay una norma litúrgica, les voy a ayudar. Hay una norma litúrgica que dice, después del Vaticano II, que se deben evitar las duplicaciones. No. Las duplicaciones. Si nosotros cuando hemos llegado ya hemos hecho inclinación profunda al altar, ya después no necesito hacerle más. Y si cuando he presentado las ofrendas con inclinación profunda he dicho la oración, acepta Señor nuestro corazón contrito, ya no necesito hacer más inclinación. Porque si no me quedarían dos inclinaciones a la misma realidad seguidas. Y no, hay que evitar las duplicaciones. Ya miraremos lo de la duplicación en otro momento. ¿Cómo se inciensa? Aquí vamos a quedar más despistados y desinflados, porque nosotros estamos acostumbrados a la costumbre tradicional, que era muy, como digo, según el rito de Pío V, que era bastante extensa. Actualmente lo que se dice es, con 3 movimientos de turíbulo,
que son 3 movimientos de turíbulo. Esos son tres movimientos de turíbulo. Con 3 movimientos de turíbulo se inciensa el Santísimo Sacramento, las reliquias de la Santa Cruz y las imágenes del Señor expuestas para pública veneración, las ofrendas para el sacrificio de la misa, la cruz del altar, el evangeliario, el cirio pascual, el sacerdote y el pueblo. Todas casas. Antiguamente el rito de Pío V como preveía la incensación de las ofrendas, y como digo, con dibujo y todo, y con fórmula y todo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y el altar, como estaba pegado al altar, entonces el altar empezaba por el Cristo. 1, 2, 3. Después 4, 5, 6. Volvía acá. 7, 8, 9. Seguía acá. 10, 11, 12. Eran como 29 pasos, si no estoy mal. Porque también estaban las reliquias de los santos. Actualmente, ¿cómo se dice que se inciensa? 3 movimientos. 1, 2, 3. También permite sobre las ofrendas pues hacer la cruz. Y ya. Y empezar a incensar el altar. ¿Cómo se inciensa el altar? Pues simplemente así, alrededor. Y ya. Si es un altar que no permite darle el giro, entonces se empieza por este lado, se regresa, se sigue por este lado y ya. Pero digamos ese esquema que había con números y todo, y con fórmula y todo, ya no lo da. ¿Listo? Eso es lo que está indicado. Ahora que nosotros queramos seguir conservando cierta tradición para darle un poquito de mayor solemnidad a ese momento, bueno, eso sí ya lo dejo al día a ustedes. Con 2 movimientos del turíbulo se inciensan las reliquias y las imágenes de los santos expuestas para pública veneración, y únicamente al inicio de la celebración, después de la incensación del altar. Bueno, aquí viene el altar como se inciensa, la cruz como se inciensa, el sacerdote. Dejemos hasta aquí y descansamos un momento. ¿A qué hora nos vemos? 11:35, por favor.